Tenemos contacto con Juan Enrique Coimans del comité de expertos, del panel de expertos, para conversar sobre esta nueva alza en el transporte público. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están por allá? Bien, la gente está ya preguntando cómo se puede explicar esta nueva alza en el transporte colectivo. Bueno, primero hay dos cosas que son novedosas. La primera de todas, ¿por qué se explica? Hay dos formas en que se explican las alzas. Una, por el llamado índice tarifario, que es un polinomio que a la medida que van subiendo los insumos del transporte público y del metro, se va subiendo. Y por ley tenemos que subir el índice tarifario. O sea, no podemos decir un poquitito tiempo después, o que no. Se detonó, se suben 10 pesos. Eso fue para todos. Y después teníamos que calzar el presupuesto para fin de año, y ahí necesitábamos subir. Pero el Ministerio de Transporte hizo una proposición, y que por ley tiene la autoridad para hacerlo, de una nueva estructura tarifaria, en que cambia que el periodo valle del metro, primero, a los buses no los toca y son 10 pesos más nomás. Ya. Pero para el caso del metro y del tren central... ¿Se extiende el horario valle? Se extiende el horario valle... No, el horario bajo. El valle de la mañana desaparece. Ya, ya. Y en la punta y el resto de los periodos del metro y del tren central sube 80 pesos. Pero en el periodo bajo de la mañana del tren central baja 30 pesos. Es al revés, digamos. Entonces, primera vez en los últimos 10 años que existe el panel en que se ha bajado las tarifas de un periodo concreto, digamos. La verdad es que se bajó 40 pesos, porque la tarifa de metro en baja tenía que subir 10 pesos, pero se bajó 40, de manera que en términos reales, de 670, que el actual, bajan a 640. Ya, ahí se compensa. Es una buena noticia que primera vez bajen las tarifas, es decir, de un sector grande que es la gente que viaja temprano en la mañana. Lo cual va a inducir también que mucha gente de punta que viajaba a 20 para las 8 de la mañana se va a adelantar y su viaje a las 6, a las 7:20, claro. y se va a ver un cierto aplanamiento y un mejor servicio para los que están viajando. Entonces se está un poco forzando a la gente que viaje más temprano, pero de todas maneras hay gente que no puede viajar en otro horario y 820 pesos es bastante caro, ¿no? Pero desgraciadamente no nos queda otra que hacer esta distinción entre la gente de los buses y la gente del metro. No tiene por qué pagar la gente de los buses los mayores costos que se producen por los nuevos servicios del metro, digamos. Juan Enrique, te quería hacer una pregunta más normativa. No sé si te pongo incómodo al sacarte un poco de tu papel de experto en este caso. Pero todos los sistemas de transporte, o casi todos, corrígeme si me equivoco, reciben algún tipo de subsidio, ¿cierto? O así por lo menos lo entiendo yo. No, hay un subsidio, pero ese subsidio no es operacional. Casi la mitad del subsidio es para pagar la diferencia de pasajes que pagan los estudiantes secundarios y universitarios, que son aproximadamente 200.000 millones de pesos. Ese es un subsidio educacional, y desde que partió el Transantiago, para mi modo de ver, y es opinión personal mía, no tiene nada que ver el papel en esto, sí. Ha sido un error. Y porque no es subsidio al metro, porque ¿por qué se va a cobrar más barato a los estudiantes cuando son iguales de gorditos y grandes que las personas adultas, la mayoría de ellos? Pero porque en el fondo me imagino tiene que ver con la carga para las familias, con que no tienen ingresos, claro. Y por eso se hace este subsidio, pero no es un subsidio perfecto. Para que fuera el metro. Perfecto, me queda claro, yo no sabía. Es un subsidio para que la gente, es un subsidio a la educación. Claro. Oiga, pero para poder hacer más liviana la carga a la familia. Sí. ¿Y usted cree que estos subsidios, poner o sacar, por así decirlo, pueden ser ocupados como una política de ciudad, por así decirlo? Porque un subsidio al metro y el bus, uno podría decir que no es lo mismo que un subsidio al combustible de los autos particulares, porque la idea es incentivar el transporte público. Por ejemplo, si yo tuviera esa visión, pensaría que los subsidios tienen una carga normativa distinta. Unos son más regresivos, otros son más progresivos. No sé qué es lo que piensas tú al respecto. Bueno, en este caso el subsidio afecta a las personas que emplean el transporte público, que no son precisamente los de más altos ingresos.
Entonces no es malo, y en la mayoría de los países del mundo existe el subsidio de transporte público con montos y proporciones bastante mayores que las que tiene Chile, digamos. Entonces no me parece que sea irracional lo que está sucediendo. Pero perdón, ¿es cierto que sin subsidio el pasaje costaría casi el doble? No creo que más del doble, porque el subsidio, la ministra Hood decía como 1.600 pesos. El subsidio es como un 50% del actual subsidio. Y con eso no significa que si no existiera esto, es un 30% más que tendría que pagarse. Ya. Porque se pagan 600.000, 500, un poquito más de 500.000 pesos, y el volumen total del costo del sistema son 1.100.000 más o menos, aproximadamente. Entonces, no es un 100% lo que aumentaría, porque también se está recibiendo la plata de la gente que paga, que no son todos por lo demás. Ese es uno de los problemas que tenemos. Sí, bueno, yo me pregunto de inmediato qué va a pasar con la evasión a raíz de estas alzas, porque ha costado mucho controlarle cada vez que sube, me imagino que sube la evasión también. Pero es mucho subir 10 pesos de 700 a 710, ¿me pueden decirle que es mucho? Yo creo que para el presupuesto de la gente puede ser mucho. Pesos. Sí, pero no es la primera alza y además estamos llevamos 50 pesos este año hasta donde entendemos, y en el fondo no es lo único que sube, hay varias otras cosas que suben dentro del presupuesto, lo estábamos conversando. Que suben mucho más que esto. Sí, no, está bien, pero todo suma, y el tema es que los sueldos no suben necesariamente a la misma razón, y eso es lo que a la gente le empieza a asustar. Bueno, y por eso se está subsidiando, pues. Precisamente porque los gobiernos, de cualquiera sea el color, tienen clara la película de que esto hay que subsidiarlo, porque si no sería intolerable para la mayoría de las personas que son de bajo ingreso. Por eso le pregunto yo por la decisión política de qué subsidiar. A su juicio, ¿habría que subsidiar más el transporte público y de alguna manera que eso se compensara con un menor subsidio al combustible de los vehículos privados? Sí, que podría ser una medida, pero que no tiene nada que ver con nosotros, es una política de gobierno. Se lo pregunto a usted como ingeniero, como experto en transporte, y en qué manera impactaría la ciudad, por así decirlo. Ahora, la gente que emplea el auto va a ser difícil de que lo deje de emplear, porque no le subsidian el combustible, va a seguir usando igual el auto. Pero obviamente se permite subsidiar mayor a lo que transporta el público, y eso no es malo, es inteligente. Ya, o sea, habría la única forma, en el fondo, de tratar de contener lo que sube es a través de subsidios. No hay otra vía, porque los costos... Es que hay dos formas de pagar los ingresos que paga la gente y con el subsidio del gobierno. Si no queremos que suban lo que tiene que pagar la gente, aumentemos el subsidio. Ahora, aquí hay una cuestión que nadie la recuerda. En el gobierno de la presidenta, último gobierno de la presidenta Bachelet, no se cumplió la ley de subsidio que se sacó en la época que era Pedro Pablo Errázuriz el ministro, en la cual el subsidio cada año subía en el IPC. Como no, hicieron primar la ley de presupuesto y no incluyeron en la ley de presupuesto el subsidio. Que aquí hay un pecadito. Era como una especie de reajuste automático. Ese pecadito del gobierno de la presidenta Bachelet lo volvió a cumplir este gobierno también. Y llevamos 2 años en que no se ha incluido el subsidio, el IPC para el subsidio. Y ahí se nos produce inmediatamente un déficit que hay que compensarlo con tarifas no solo con la tarifa, el índice tarifario, porque hay que pagarle más, porque le sube el combustible, le sube el dólar con el cual pagan los créditos por la compra de los buses, bla, 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 a los operadores, digamos. Hubo un momento en que se propuso, más allá de la propuesta de Eduardo Frei en su momento, que era de estatizar el Transantiago, me acuerdo que el diputado Giorgio Jackson, a partir de Juan Carlos Muñoz, que también me imagino que es un académico respetado en su área, dijeron que nos fijáramos en lo que pasaba en Estonia, en Tallinn, donde el transporte público era gratis, justamente, o sea, era completamente subsidiado. Hay personas que piensan ahora, el problema de las cosas gratis... O sea, gratis nunca es gratis, pero me refiero a que era el subsidio era total, digamos. Bueno, hay varias ciudades que tienen el transporte público gratis. ¿Qué opinión le merece a usted? Que las cosas gratis, las demandas se hacen infinitas, ese es el problema, digamos. Entonces,
va a salir más caro de lo que estaría saliendo afuera. Pero es una alternativa, yo no la encuentro irracional, es una alternativa, pero tiene el peligro de que aumente la demanda más de la cuenta cuando las cosas son gratis. Sí. Ahora, Juan Enrique, ¿hay alguna razón técnica o meramente política para excluir del presupuesto el subsidio al transporte público? Es para ahorrar. O sea, lo que ahorra el gobierno Lo paga el resto. es la tarifa. Sí, nos queda claro. Bien, pues ahí escuchamos a Juan Enrique Coimans, presidente del panel de expertos, explicando esta nueva alza en el transporte público. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Sí, yo creo que lo más importante es que hubo una, por primera vez, baja del precio en el metro, que me parece que es muy importante. Sí, vamos a destacarlo. El presidente nos pidió que destacáramos las buenas noticias, así que también vamos a destacar esa. Sí, no nos podemos porque subieron 10 pesos los buses de 700 a 710. Bien, pues Muchas ya. gracias, Juan Muchas Enrique. gracias.